Bienvenidos a un nuevo programa en La Barra. El día de hoy tenemos la presencia de un amigo, el doctor Víctor Suárez, conocido en este cantón y en la provincia. Bienvenido, doctor, muchas gracias por asistir a esta invitación de Estudio 3, especialmente en el programa en La Barra. Buenas tardes a toda la culta ciudadanía del cantón. ¿Sí? Felicitarlos a este medio de comunicación por tratar de mantener informada a toda la comunidad balsense. Doctor, haciendo un recuento de su trayectoria, usted estudió en la Universidad de Loja, ¿verdad? Efectivamente, estudié en la Universidad Nacional de Loja, en la Facultad de Ciencias Médicas. Estudié de ahí, hice mi internado en el Hospital Militar de Pasaje y mi rural en Zapotillo, en la parroquia de Mangauro. ¿Pero usted es nacido aquí en Balsas? Soy originario de Piñas. Estuve trabajando por un año en el hospital de la ciudad de Piñas y me tocó de venir a cubrir acá lo que es la plaza de Balsas y Marcavelí, para que en ese tiempo los centros laboren de lunes a domingo y pasen abiertas las 24 horas. ¿Cuántos años lleva laborando ya en su consultorio privado, más o menos? En mi consultorio ya para 19 años aquí en la ciudad de Balsas. Bastante, ¿no? Sí, bastante tiempo en el que la ciudadanía de Balsas se ha portado muy bien conmigo, con mi familia, y asimismo hemos tratado de portarnos muy bien con ellos. Sí, de hecho usted es uno de los médicos de mi familia, entonces Así es. Ya tenemos lazos de amistad desde hace algunos años. Doctor, lo hemos invitado el día de hoy para conversar lo que a la ciudadanía nos sigue preocupando, ¿no? El tema del virus, pero en este caso con nuevas preguntas, porque en realidad esto nos tiene un poco preocupado, el tema de las variantes, y ahora se habla de Omicron, y la pregunta es, ¿cuánto han aprendido ustedes como médicos desde la aparición del virus hasta el día de hoy? Se ha aprendido bastante. Hay que informar, o sea, que no es un virus nuevo. Ya este virus ha existido hace 18 años, ¿no es cierto? Pero las variantes son muy distintas, ¿no es cierto? Hace 18 años, tenemos que en el 2002 hubo ya la familia del coronavirus, que en total son más de 10 que los que pueden provocar algún tipo de enfermedad en los humanos y en los animales, ¿no es cierto? Apareció en el 2002 el SARS, en el 2012 el MERS, y actualmente, ¿no es cierto?, a finales de diciembre aparece lo que es nuevamente el SARS-CoV-2, que es el que nos tiene con una preocupación tremenda, no solo en nuestro medio, ¿no es cierto?, no solo en la provincia y en el cantón, sino a nivel de todo el mundo. De forma general, porque yo sé que también no es su especialización, pero sin embargo conocen todos los médicos de forma general, ¿a qué se debe este tema de la variación o la mutación del virus y por qué se denominan de varias formas? Ya, o sea, el término variación se refiere, ¿no es cierto? Tenemos que entender una cosa, ¿no es cierto? Que las variantes, ¿no es cierto?, las mutaciones son culpa de nosotros, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque el virus, ¿no es cierto?, entra a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y nosotros en nuestro cuerpo, el virus va a hacer un sinnúmero de pasos, ¿no es cierto? Ya. Ingresa en nuestro cuerpo, se fija en nuestro cuerpo, penetra a las células. Una vez en el interior de las células, el virus comienza a replicarse y comienza a hacer copias, para que entienda lo que es la gente. Entonces, esas copias, entonces, las originamos. Se replican constantemente. Las personas que estamos o que están infectadas son las que provocan esas copias. ¿Y cuál es el problema de los virus? O sea, todo virus tiende a replicarse, sea el virus que sea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de replicarse o al salir una copia, pueden ocurrir tres cosas importantes. Que el virus sea el mismo virus. Entonces, nosotros ¿cómo lo eliminamos? Al toser, ¿no es cierto?, al estornudar. Si estamos contagiados, lo vamos a eliminar. Entonces, eliminamos uno, puede ser el mismo virus con la misma capacidad para contagiar. Dos, lo podemos eliminar de una manera que disminuya la sintomatología, que puede ser que no sea tan infeccioso como el que nos ingresó en primer lugar, o a su vez que sea una réplica que nosotros llamamos más dañina,
de la que nos ingresó a nosotros. Entonces, si yo elimino esa copia y esa copia es más dañina, ingresa a la otra persona y le puede causar más daño que a mí. Entonces, esa persona asimismo ingresa el virus al cuerpo, ¿no es cierto? Y hace los mismos pasos que hizo en mí, pero con diferentes copias, son otro tipo, pues eso es lo que se conoce de virus. Como cuando de pronto alguien dice, me dio, pero la carga viral no era muy alta, o sea, por estas modificaciones que tiene ya el virus al salir de un cuerpo a otro. Efectivamente, o sea, no se puede descifrar si las copias van a ser, como te decía, iguales, van a ser de menos carga viral o van a ser con una carga el doble o el triple viral. Entonces, siempre, o sea, para que existan estas copias, tenemos que ingresar en el cuerpo de cualquier persona. El virus, al encontrar resistencia, ocurre la modificación, según entiendo. No siempre, porque el virus ingresa, los virus al entrar en cualquier organismo humano se van a replicar. Eso es la capacidad que tienen todos los virus. Los virus de ingresar, ¿no es cierto?, al cuerpo, fijarse, ingresar a la célula, ingresan en la célula, se replican, y de ahí el otro paso es sacar copias iguales. Podríamos decir entonces que una alteración en la copia produce la variante del virus. Sí, efectivamente, o sea, una alteración en lo que es en esta copia provoca el resto de variantes que se van dando a nivel. De ahí viene la pregunta del millón, doctor. ¿Y qué pasa con quienes ya estamos vacunados con la segunda dosis? ¿Qué tan efectiva puede ser? ¿Qué dice la OMS referente a cuán efectiva es la vacunación, la vacuna que tenemos frente a las nuevas variantes, en este caso Omicron? Efectivamente, o sea, cuando se hicieron, ¿no es cierto?, los estudios, ¿qué se decía? Que la efectividad iba a ser de un 95% de la vacuna. Entonces, tenemos que, si nosotros nos vacunamos, o sea, el virus, o sea, al recibir la vacuna ya estamos inmunizados. No. Tenemos, ¿no es cierto?, defensas contra el nuevo virus, ¿no es cierto? Pero ahí está la pregunta del millón, ¿no es cierto? O sea, van saliendo todos los días más cepas, nuevas cepas, ¿no es cierto? Entonces, y todas las vacunas, ¿no es cierto?, están en estudio nuevamente. El último estudio con la nueva variante que salió de Omicron, que dice que hay más de 50 copias del nuevo virus, de las cuales un aproximado de 18 están causando, ¿no es cierto?, nuevas enfermedades que a ciencia cierta no saben si van a ser más letales o van a ser, ¿no es cierto?, más contagiosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vacuna, de todas las que nos han puesto, dicen que sí actúan a nivel de todas las variantes que hay. Entonces, ahorita ya lo que es Pfizer, todo lo que es de Sinovac, están nuevamente en un estudio para ver si es que cuán efectivas son contra las nuevas variantes, aunque ellos propusieron de que ya inmediatamente están trabajando ya en la nueva cepa, a ver si es que crean otro tipo de vacuna para contrarrestar esta enfermedad. Datos curiosos, que esta variante la encuentran en África, pero ellos hablan de que no es de África, sino ha llegado y luego se replica en China, donde el 76% de la población creo está vacunada. Nosotros creo que estamos por el 80 y algo. La pregunta del millón es, ¿cree usted que el Ecuador está preparado, por ejemplo, para estos casos en particular con la variante Omicron? O sea, ¿cree que por el nivel de vacunación que tenemos, que por suerte sí es un tema positivo dentro de la administración gubernamental, o sea, ¿usted cree que el Ecuador sí pueda sostener, digamos, una infección masiva por el tema de que podría bloquearse por lo que llaman la inmunización por rebaño o barrera de rebaño? Yo creo que si el gobierno sigue con la misma, ¿no es cierto?, capacidad de vacunar, entonces yo creo que sí lo podemos soportar si es que se da una nueva pandemia. El virus afectado, ¿no es cierto?, tenemos que a nivel de aquí del Ecuador son más ya de 33,000 muertos que existen, ¿no es cierto? Oficiales, los claro, que se sabe, ¿no es cierto? Más o menos estamos con 526,000, dice, de casos confirmados con PCR. Entonces, igual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de ahorita de los colegios médicos? De que el gobierno acelere el proceso de vacunación.
tenemos que llegar mínimo a un 85% total de doble vacuna. De las dos vacunas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de hacer una inmunización de rebaño. El gobierno, o sea, si cumple eso, podríamos decir que nosotros estamos en capacidad, ¿no es cierto?, de tener defensas para que no vaya a ocurrir otra pandemia nueva aquí en nuestro medio, ¿no es cierto?, como ocurrió, y no existan tantas muertes. Muy interesante, vamos a hacer una pequeña pausa, al regreso vamos a hablar de medidas de asepsia, costumbres de bioseguridad. Lo invitamos a quedarse, doctor, y disfrutar un momento más aquí. Estamos de regreso después de la pausa, doctor, para conversar de algunas y que nos despeje algunas inquietudes, porque lo que hablamos antes de la pausa del tema de cuán efectiva puede ser la vacuna, pero tengo ciertas inquietudes que las escucho al día a día al pasar por la calle y tal, y que fuera bueno que usted nos ayude un poco a despejar esas dudas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay más allá de la deficiencia en el sector público de salud, que ya no podemos entrar mucho a detalle, pero qué diferencia hay que, por ejemplo, una persona coja, se sienta con los síntomas, salga positivo porque se hizo la prueba por ahí en cualquier laboratorio, y decide, me voy al subcentro, en este caso hablando de Balsas, me voy al subcentro de salud o me voy al médico particular? ¿El tratamiento es el mismo? ¿Tienen un protocolo exacto de atención? ¿O es que en realidad depende de si es sector público o sector privado? Bueno, en sí, ¿no es cierto?, el tratamiento tendría que ser el mismo tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que pasa es que tenemos que concientizar un poquito a la gente. ¿Por qué? O sea, a veces la gente se pregunta, dice, bueno, si ya existieron dos virus anteriores, o sea, ¿por qué el de ahora es más mortal? O sea, ¿por qué se provocó una pandemia? ¿No es cierto? Entonces la gente tiene que entender y meterse, ¿no es cierto?, en la cabecita de lo siguiente, ¿no es cierto? Tanto el MERS como el SARS, ¿no es cierto?, ingresaban en la gente, pero eran contagiosos a partir de que comenzaban a haber síntomas. ¿Ya? Entonces, aproximadamente ellos al quinto día, ¿no es cierto?, comenzaban a ver los síntomas, y ahí recién ellos estaban eliminando virus. En cambio, ¿cuál es la diferencia ahora? El virus de ahora, el SARS-CoV-2, en cambio, es muy distinto. ¿Por qué se produjo esta pandemia? Por el caso de que desde que tú te contagiaste, tú comienzas a eliminar virus desde el primer día del contagio, y recién la persona comienza, ¿no es cierto?, a presentar sintomatología al quinto día del contagio. Pero entonces, ya está. Pero si tú te contagiaste, tú estuviste, ¿no es cierto?, en contacto con una persona positiva, entonces entró el virus en tu cuerpo y tú vas de un lado para otro, de un lado para otro, estás eliminando el virus, ¿no es cierto?, y puedes contagiar a todas las personas que estén a tu alrededor. Entonces, por eso es lo que debemos de entender eso, o sea, de que si ya el paciente, ¿no es cierto?, tiene sintomatología, entonces acudir inmediatamente, ¿no es cierto?, sea a su centro de salud, a su médico de confianza. ¿Para qué? Para que revisarlo, ¿no es cierto?, y ver si es que da la sintomatología para COVID o es alguna otra infección que el paciente tiene. Sí, bueno, valga la oportunidad para hacer un comentario muy personal, no de la plataforma, sino muy personal, porque, por ejemplo, aquí en Balsas tenemos un subcentro de salud que carece de muchas cosas. Yo no sé si no existe el método legal, supongo lo hay, o la forma legal, o incluso la forma altruista de que los cantones puedan repotenciar estos subcentros, porque vemos personas que podemos pagar de pronto una consulta con un médico, pero en realidad la ciudadanía sí necesitaría consultorios públicos de alguna manera que podrían darle una atención. Hay personas que realmente no poseen ni siquiera cierto valor mínimo para una consulta. Eso ojalá algún día, en vez de preocuparnos tanto de parques y de puentes, pues podríamos potenciar un poquito el subcentro, ponerle camillas, oxígeno, incluso vitaminas, porque hay gente muy sencilla que falleció precisamente por falta de atención prioritaria. Doctor, pero a todo esto, permítame hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las medidas de bioseguridad que nos enseñaron al inicio de la pandemia? ¿Aún sigue siendo totalmente seguro ese método o es más ficción?
Todas las medidas de bioseguridad, o sea, siguen vigentes, o sea, y debemos de seguirlas, ¿no es cierto?, realizando. O sea, la gente a veces dice, se confía porque piensa que si ya tiene una o dos dosis de la vacuna ya no se va a contagiar. Entonces, no, las medidas de bioseguridad siguen vigentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más se dice ahora? La utilización, ¿no es cierto?, de mascarilla nos ha demostrado que te puede proteger contra cualquier tipo de infección y te va a dar, ¿no es cierto?, la garantía, ¿no es cierto?, de que estés protegido contra este tipo de enfermedades. El distanciamiento, ¿no es cierto?, todavía se dice que uno tiene que guardar, así tengas las 2 dosis de la vacuna, tienes que guardar el distanciamiento de 2 metros. Está, ¿no es cierto?, comprobado que el virus se elimina, ¿no es cierto?, es un virus pesado que no se elimina más allá de 2 metros, entonces por eso se recomienda, ¿no es cierto?, la utilización de la mascarilla, el lavado, ¿no es cierto?, de manos, la utilización de alcohol gel, ¿no es cierto?, como tú mismo decías, ¿no es cierto?, llegar a la casa, desinfectarse los zapatos, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, tocar las superficies y después tocarse los ojos. Eso aún es muy válido. Sí, todavía es muy válido. Tenemos que entender que por eso es lo que ahora se propaga de que toda actividad debería de ser en lugares abiertos, ¿no es cierto? Porque ¿qué se dice? Que en un lugar cerrado tú corres el riesgo de contagiarte 10 veces más que si estás en un lugar por las abierto, micropartículas. por las micropartículas que estamos eliminando. Entonces ese es el problema. Si yo utilizo, ¿no es cierto?, la doble mascarilla, ¿no es cierto?, voy a estar proteger, en este caso, yo en mi consultorio, ¿no es cierto?, trabajo con todas las medidas de bioseguridad, doble mascarilla, visor. Entonces yo estoy protegiéndome yo y protegiendo y a en su profesión pacientes. Que llegan a cada rato, y ahí sí llegan. Efectivamente, claro. ¿no es cierto? Entonces lo que yo a veces converso con mis pacientes que a veces dicen, no, yo no creo que las medidas de bioseguridad son importantes, no sirven. Entonces yo les digo, sí sirven. Le digo, pero ¿cómo usted sabe tanto? Le digo, no, o sea, es algo tan sencillo. Le digo, yo he atendido pacientes con COVID durante la pandemia. Le digo, nunca usted tuvo la suerte de no contagiarse, dando ¿no? gracias a Dios nunca me contagié, ¿no es cierto? Pero trabajaba con todas las medidas de bioseguridad. Con las vacunas, al momento tengo ya la tercera dosis, entonces se ve que las medidas de bioseguridad todavía sirven y seguirán vigentes hasta que el virus esté con nosotros. Eso es muy importante porque al final no lo tenemos muy claro el tema de por qué vías puede llegarnos a contagiar una persona. O sea, algunos hablan, yo he leído y he visto en algunos videos de internet donde se dice que en la ropa no hay posibilidades de que se contraiga, otros dicen que sí, que en el metal dura tantas horas, tantos días. Entonces lo que usted recomienda es por cualquier cosa utilizar todas las medidas de bioseguridad. No es cierto, al inicio todo lo que es el sector médico, todo lo que es el sector salud, aprendimos en esta pandemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fue un virus desconocido, ¿no es cierto? Entonces, claro. ¿Qué te puedo decir en el inicio? ¿Qué nos decían de los colegios de médicos o del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Paciente que llegue con fiebre de más de 39, con dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y con tos, es COVID. Si no tiene eso, no es COVID. No es. Ya. Y a la final todo eso resultó falso, ¿no es cierto? Entonces la sintomatología ha ido variando, ¿no es cierto? Por las mismas mutaciones de los virus que han habido, ¿no es cierto? Entonces ya no es que todo paciente que tenga COVID va a tener fiebre, ¿no es cierto? La sintomatología cambia. Ahora es variada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Si el paciente, un ejemplo, si de aquí para arriba, ¿no es cierto? Dice, bueno, me duele la cabeza, me duele, ¿no es cierto?, la garganta, dice, tengo un poquito de congestión de la nariz. Podríamos sospechar, ¿no es cierto?, que de repente sea cualquier otra cosa, pero si el paciente ya comienza, que de aquí para abajo comienza con dolor del pecho, ¿no es cierto?, con opresión precordial, con dificultad para respirar, entonces tenemos que sospechar, ¿no es cierto?, que sea un COVID. La sintomatología nos ha variado bastante. Ahora ya no solo es fiebre, tenemos pacientes que son, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos, ¿no es cierto? Y entonces hay pacientes que tienen sintomatología leve, sintomatología moderada y sintomatología grave, ¿no es cierto? Entre la leve son pacientes
que tú eres un portador asintomático, que no tienes nada de síntomas, pero en la sintomatología leve estamos hablando, ¿no es cierto?, que te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor del cuerpo, dolor de los huesos, ¿no es cierto?, dolor de los músculos, tos, ¿no es cierto? Y inclusive ahora tenemos ya nueva sintomatología, dolores de barriga, tenemos diarreas, entonces la sintomatología ha ido variando, claro, ya cuando es un caso grave ya tenemos problemas de dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, y cansancio al Doctor, caminar. ¿y qué recomienda usted que el ciudadano común sin síntomas, sin tener diagnóstico aún, sin hacerse las pruebas, qué recomienda usted que tome constantemente le podría ayudar para que las defensas estén súper fuertes? O sea, pero realmente que sirva, porque le digo realmente que sirva, porque ahora, qué barbaridad, usted entra a internet o habla con alguien y le dice, toma esto, toma que tomate, que luego los factores de transferencia de diferentes empresas, y ponte un suero mejor, toma Redoxon total. O sea, ¿qué realmente en su experiencia cree usted que podría beneficiarnos de adquirirlo como una costumbre de salud? Claro, no es cierto, lo que tú dices es muy cierto. O sea, al inicio que nos bombardearon, que compra tal producto, que este producto te hace bien, que nunca te va a dar el virus. No, o sea, está comprobado científicamente, o sea, con los estudios que se han hecho, ni lo que es nada de vitamina C, ¿no es cierto?, es que te vaya a ayudar, probado científicamente no está, ¿no es cierto?, que va a impedir el contagio. Que va a impedir el contagio, no, tú te puedes contagiar, ¿no es cierto?, que yo tomé dióxido de cloro, que los factores de transferencia, no hay hasta el momento ningún estudio que nos garantice que si tú consumes tal o cual producto no te va a dar el virus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos, ¿no es cierto? Sí, la alimentación, ¿no es cierto? Tiene que ser una alimentación, ¿no es cierto?, sana, una alimentación balanceada. Evitar que los azúcares, el virus, ¿no es cierto?, tiene predisposición por los azúcares, entonces que eliminar los muchos azúcares, las grasas, ¿no es cierto?, los fritos, ¿no es cierto?, hay que hacer, ¿no es cierto?, no ser sedentarios, tenemos que tener y realizar actividad física. Está comprobado que la actividad física aumenta lo que es tu sistema inmunitario, ¿no es cierto?, una buena alimentación, consumir más, en este caso, verduras, ¿no es cierto?, vegetales y todo eso. Sí, o sea, es válido. Estaba recién revisando un artículo que dicen que lo ideal sería consumir el jugo de tomate riñón, que te eleva las defensas en un 100%. O sea, mezclaron, ¿no es cierto?, el jugo de tomate de riñón con apio, dice que es un súper bueno para elevar defensas. Entonces, todas las medidas, ¿no es cierto?, que son válidas, sí, ¿no es cierto? A veces, ¿qué decían las aguas? ¿Tomar bebidas calientes? Sí, o sea, se puede hacer, ¿no es cierto?, tés, aguas aromáticas, que te ayudan también para elevar el sistema inmunológico. Doctor, vamos a hacer una segunda pausa. Al regreso vamos a concluir con la parte final del programa, hablando sobre COVID-19 y las variantes. Red Plus, internet fibra óptica, llega hasta tu hogar. Descarga y sube contenido sin límites. Todos nuestros planes cuentan con menor compartición, velocidad simétrica, tecnología GPON. Plan básico 15 megas, $20. Plan estándar 40 megas, $25. Plan profesional 60 megas, $30. Plan Premier 80 megas, $40. Plan Ultra Plus 100 megas, $55. Llama ya 098 29 18 100. Red Plus, conectamos tu mundo. Teclacom. Ofrecemos computadoras, impresoras, laptops, componentes y accesorios originales a los mejores precios. Además, servicio de reparación y soporte técnico garantizado. Distribuidores directos de las mejores marcas: HP, Genius, LG, Dell, Toshiba. Comunícate al 2517-507 098 23 92 59 2. Teclacom. Buscas tecnología, confía en nosotros. Estamos de regreso nuevamente, doctor, para seguir conversando sobre virus, modificaciones, síntomas, cosas muy generales, pero que no dejan de ser importantes, sobre todo con la nueva variante Omicron, que tiene un parecido al libro Necromicon, un libro sobre la muerte, ¿no? Y ahí le han puesto un nombre, no sé, ¿usted sabe tal vez por qué nombraron Omicron? El problema es que, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud comenzó para poder diferenciarlas, ¿no es cierto?, a las nuevas variantes, ¿no es cierto?,
Al inicio, ¿no es cierto?, se las denominaba por el lugar donde aparecieron, ¿no es cierto?, la sudafricana, ¿no es cierto?, la inglesa, Brasil. La de Brasil, pero ahora, ¿no es cierto?, la estratificaron como alfa, beta, gamma, ¿no es cierto?, lambda, y la que salió ahora, que es Omicron, que es según el alfabeto griego. O sea, tiene otra explicación. Ya, es interesante. Le comento que muchas personas que tuvimos experiencia con el tema del COVID, yo fui uno de ellos, descubrí algunas cosas que realmente se las descubre cuando se vive, se padece esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a mí me alteró el sistema nervioso, neuronal, creo que se agudizó un problema que había tenido en la garganta, y entonces me di cuenta que no era solo combatir el virus, sino que había que combatir las alteraciones del cuerpo que dejaba las secuelas del virus, y que algunas personas seguramente las padecieron igual que yo. Y me atrevo a decir que obviamente no se puede simplemente quedarse en tratar la enfermedad, sino luego quedan en tratar las secuelas, ¿no? Efectivamente, o sea, te cuento que, como ya les indicaba, hay pacientes que son portadores asintomáticos. Entonces, el portador asintomático no va a tener ningún tipo de sintomatología. Entonces, pero en cambio, a la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, cuando es leve, fiebre, tos, ¿no es cierto?, le puede dar dolor de cabeza, dolor del cuerpo, pero en cambio, ¿cuál es el problema? Las secuelas que puede dejar, ¿no es cierto?, después el virus, ¿no es cierto? Por eso no se dice, hay que tener bastante cuidado, ¿no es cierto?, cuando el paciente llega al consultorio y puede presentar la siguiente sintomatología, ¿no? Un ejemplo, un dolor de espaldas, ¿no es cierto?, que sea a nivel de pulmones, puede ser un signo de que te dio COVID y tú nunca supiste. No se lo supo, claro. Un dolor abdominal que no tenga ninguna otra causa, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, ser igual causa de un COVID. E igual que tengas problemas de pérdida, ¿no es cierto?, del olfato, del gusto. Pérdida del gusto, ¿no es cierto?, son también sintomatología que nos puede predecir de que tú sufriste COVID. Igual, ¿no es cierto?, si la gente dice, doctor, yo ahora me siento cansado, me siento agotado, yo no era así. El retorno a las actividades presenciales, como son clases, ¿cree usted, ya hablando en confianza, que son medidas acertadas, o cree que nos estamos apresurando al tema de volver los niños a clase o los chicos al colegio? Bueno, yo creo que más complicado es en los niños de escuela, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque los niños de escuela todavía no tienen las 2 dosis de la vacuna. Entonces, sí, solo tienen una. Y justamente son niños, ¿no es cierto?, que no van a estar con todas las medidas de bioseguridad. A lo mejor cuando llegó el papá, llega a dejarlos en la escuela, van a estar con la mascarilla, les van a poner el alcohol gel, los van a proteger, pero la maestra no se va a alcanzar para que tanto niño, ¿no es cierto?, esté vigilándolo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y las aulas no van a prestar, ¿no es cierto?, para que estén en un distanciamiento de 2 metros. Y hay niños que pequeñitos ya son anarquistas ya. Efectivamente, ¿no es cierto? Tal vez podríamos decir, ¿no es cierto?, en los jóvenes que sí, ¿no es cierto?, se los puede obligar y ellos ya toman un poquito más de conciencia de lo que está pasando. Entonces sería validero, tal vez, ¿no es cierto?, para los personal de colegio, que sí, pero habría que conversarse, ¿no es cierto? ¿No? Pero es que hay gente que no se quiere vacunar y hay jóvenes que dicen que no se van a vacunar. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no es cierto? A que de repente las personas que no están vacunadas, ¿no es cierto?, los vayan a contagiar a las personas que ya tienen las 2 dosis. Y que la gente, o sea, esté consciente de que si yo tengo las 2 dosis, no significa que no me puedo contagiar. Me puedo contagiar. Claro, lo que sí, no va a ocurrir lo de la vez pasada, que la sintomatología no va a ser tan fuerte. Me puede dar, pero en menor intensidad. Pero sí me puedo contagiar. Pero estamos hablando que le puede dar con menor intensidad, pero en las cepas conocidas, porque en la Omicron no se sabe todavía el alcance de la seguridad que nos pueda brindar las 2 dosis, ¿no? Efectivamente, que estaba leyendo, ¿no es cierto?, que todas las vacunas están hechas, ¿no es cierto?, ¿para qué? Porque el virus tiene, hablemos para que entiendan, una especie de patitas, que esa patita es la que se va a pegar
a la célula, ¿no es Ya. cierto? Entonces todas las vacunas están hechas para que vayan a actuar a ese nivel e impidan que el virus se fije a Ya. un organismo, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué se dice? Que no se sabe de si la nueva variante, lo que es la Omicron, tenga esa misma capacidad, la vacuna de ahora, para interferir en eso. Se está diciendo que este virus, el nuevo, la nueva variante, no tiene, ¿no es cierto? Las vacunas no van a actuar a ese nivel. Entonces, todo está en estudio. Es un virus que recién, ¿no es cierto?, se detectó. Entonces, todavía no tenemos información real e información clara de qué tan potente es, ¿no es cierto?, que si va a ser más contagioso que las variantes anteriores o no va a producir tantas. Y a todos nos sintomatología. piensan vacunar. ¿Qué se sabe de los informes médicos? ¿A todos nos piensan vacunar con tercera dosis? ¿O es solo al sector médico o a cierta edad? ¿O van a ir como cuando se iniciaron las vacunas por segmentación de la población? Hasta el momento no, parece que todos vamos a recibir una tercera dosis. Igual como se empezó al inicio, ¿no es cierto? Comenzaron con pacientes de riesgo, ¿no es cierto? Lo que es sector médico, todo lo que es sector salud. Fuerza pública. Sí, ¿no es cierto? Y de ahí están ya yendo a personas con enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? Personal que tenga problemas de hipertensión, de diabetes, que tengan algún tipo de problemas del corazón, pero todos vamos a ser vacunados. Estaba leyendo el último reporte que dice que a partir de enero todo el mundo va a recibir la tercera dosis ya. Y ojalá esa sea, nos proteja, ¿no? Yo creo que la política del Estado debería de ser de aquí en adelante, tendríamos que recibir constantemente. Parece que esa es la nueva propuesta. Como cuando uno se vacunaba estación cuando se por vacunaba, estación, ¿no es cierto? Como es la vacuna de la gripe, ¿no es Gripe cierto? normal. Que todos los años, ¿no es cierto?, nos vacunamos contra la gripe. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del gobierno? Como estamos viendo que están todos los meses, están saliendo nuevas cepas, entonces de que todos los años recibamos la dosis de la vacuna. Sería algo como cuando están vacunando a los niños, que tienen su periodo de 2, 4, 6 meses y al año vacunarnos, entonces recibir todo el personal ya una dosis por año de la Doctor, vacuna. pero algo muy interesante que usted me contó tras cámaras es que su tercer dosis no es la misma de las dosis anteriores. Y ahí va a ser la pregunta, ¿eso es bueno o malo? No sabemos. ¿Qué nos dice al respecto? No, o sea, la gente está un poco preocupada porque dice, no, o sea, pero ¿por qué me están poniendo otra dosis? ¿Cuál le pusieron a usted primero? Yo recibí las 2 dosis de Sinovac, ahora me pusieron AstraZeneca, ¿no es ¿Ya? cierto? Igual tengo, en el caso de mis padres les pusieron Pfizer y la tercera dosis les pusieron igual AstraZeneca. No, hay estudios que dicen que se puede combinar las vacunas. Es beneficioso, ¿por qué? Porque se va a potenciar el efecto de inmunización para todos los pacientes. Entonces no hay ningún problema, No hay problema no hay con eso. contraindicaciones en donde se diga que no, si me pusieron Pfizer no puedo ponerme AstraZeneca, o si me puse esta vacuna no me puedo poner ¿Es la verdad que si una persona se vacuna contra el COVID es recomendable no procrear hijos en los primeros meses o no está comprobado todavía eso? Bueno, no es cierto, científicamente, no es cierto, nada está comprobado, pero sí uno se dice por precaución, por lo que es un virus nuevo, ¿no es cierto?, que no se lo conoce, ¿qué se dice, no es cierto? Evitar, ¿no es cierto?, durante los primeros meses después de recibir la vacuna, de tener hijos, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué se dice también, no es cierto? Después de la vacuna, no consumir alcohol y todo eso, Por que suerte no yo se no sabe. recibo la tercera. Doctor, una última recomendación o la última recomendación que usted le pueda dar a la población de este cantón y de todos a quienes llega esta señal, ¿qué podemos hacer frente a una variante que, si bien es cierto no se ha comprobado en Ecuador, pero que está golpeando con mucha fuerza en países sobre todo desarrollados? O sea, ¿qué nos puede dar como recomendación final a los ciudadanos que vivimos el día a día en este cantón? ¿No es cierto? Las recomendaciones serían, ¿no es cierto?, que tenemos que ser conscientes de que si existen nuevas variantes, si existen nuevas cepas, nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque si nos contagiamos, el virus ingresa a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, y nosotros estamos eliminando el virus para el resto de personas. Entonces,
ser cuidadosos, ¿no es cierto?, en la utilización de lo que es la mascarilla, ¿no es cierto?, no permanecer aglomerados, ¿no es cierto?, tratar de estar, ¿no es cierto?, a más de 2 metros de distancia, ¿no es cierto?, utilizar todavía el alcohol gel, ¿no es cierto?, el lavado de manos, no tocarse, ¿no es cierto?, los ojos ni la boca con las manos que hayamos tenido en contacto en cualquier otro sitio, y seguir con todas las medidas de bioseguridad que el gobierno y que los ministerios de salud nos han propuesto. La única manera, ¿no es cierto?, de frenar este virus, de frenar esta pandemia, depende de toda la población. Si nosotros hacemos conciencia de eso, ¿no es cierto?, podemos disminuir esta pandemia, podemos disminuir los casos en nuestro cantón y vamos a hacer que todas las actividades vuelvan a la normalidad. Doctor, muchas gracias por haber asistido a este programa, bienvenido. Y estas son las puertas, están abiertas para cualquier tema de salud que usted quiera comunicar o que nosotros querramos despejar cualquier inquietud. A nuestros seguidores los invitamos a visitar las diferentes redes sociales, a interactuar con nosotros, pues este programa se transmite en vivo. Mucho gusto de haberlo tenido aquí en la barra. Gracias. Y suerte a todos, nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.